Hoy, nuestros pastores nos reforzarán de cómo podemos usar el ayuno para lograr victoria en nuestras oraciones. Donde mis secretos son tuyos, Señor, donde el corazón se sincera y escuches mi necesidad, oh Dios, donde existe un puente entre la tierra y el cielo, donde mi silencio descubre tu voz, donde en un instante conozco mi miedo, me abraza tu protección. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro. Vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Gloria al Señor. Gracias damos a Dios por poder estar una vez más en este servicio de adoración, de alabanza a su nombre, en el cual hemos venido para bendecir al Señor y glorificar su nombre. El Señor bendiga sus vidas y podamos en este día tener la bendición de escuchar la palabra también para que edifique nuestras almas. Dios le bendiga, pastor. Amén, pastora. Muy buenos días a todos nuestros hermanos que nos van a estar viendo a través de nuestros programas. Deseamos ricas bendiciones a cada uno en particular. También quiero decirles que hoy tendremos un mensaje demasiado importante en el cual yo sé que para usted va a ser de mucha edificación. Cómo el ayuno se puede convertir en un instrumento demasiado importante en nuestras oraciones, para que nuestras oraciones sean eficaces cuando nos acercamos a Dios a través de la fe. Amén. Gloria al Señor. Y así de esta manera quiero invitarle a orar para que podamos presentarnos delante del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta mañana, dándote gracias, Señor, por lo que de gracia hemos recibido. Oramos dándote gracias por este día maravilloso que nos has brindado, Señor, por todas las bendiciones recibidas, por todo lo que tú nos das, el alimento diario, la salud, la vida, el ver a nuestra familia, Señor, es una bendición y por eso te agradecemos, Señor, el saber que nuestros hermanos están bien es una bendición y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos honrarte en esta hora de la mañana, glorificarte, pero no sin antes, Señor amado, pedir también por aquellos que están enfermos, Señor amado, por aquellos que están ahí en los hospitales, por aquellos que están siendo víctimas, Señor amado, de esta pandemia, pero por aquellos que no lo son también, por aquellos que tienen cáncer, por aquellos que están con SIDA, por aquellos que están, Dios mío, con enfermedades, Dios mío, en sus cuerpos, Señor, y que necesitan, Señor, que tu mano poderosa también obre a su favor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos rogar por aquellas personas que te necesitan tanto, Señor amado, por el huérfano, la viuda, Señor amado, por aquel que necesita de ti. Oramos, oh Dios, en esta mañana, Dios mío, pidiendo misericordia. Y también oramos pidiendo, Dios mío, que tú prepares nuestra vida para oír tu palabra, Señor, y para que ella pueda caer en buena tierra. Señor, en el nombre de Jesús, oramos dándote gracias, Señor, y celebramos este servicio, Señor, en tu nombre. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. Amén y amén. Bien, vamos a escuchar una alabanza en este momento para que usted también pueda disfrutar de la bendición del Señor. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.
ferviente, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Así es. El enemigo caerá rendido, dice la alabanza, y es una realidad. El cristiano tiene armas, y una de las armas que tiene se llama ayuno. Así que voy a invitarle a usted a que podamos leer la palabra del Señor para que juntos podamos escudriñarla en este día. El libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 13 al 17, ahí vamos a encontrar la palabra de Dios en este día, y leámoslo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra es la que Dios nos va a enseñar en el día de hoy. ¿Cuántas veces usted ve que todo lo ve imposible? Y a la verdad todo es imposible. No hay ninguna manera cómo salir adelante o cómo escapar de un problema que realmente le afecta realmente de una manera que usted ya ha perdido todas sus fuerzas, toda su esperanza. Y es ahí donde la palabra de Dios va a tocar nuestras vidas, porque Dios nos quiere enseñar que Él siempre ha tenido una actitud de misericordia para aquellos que le buscan. Nunca Dios se ha olvidado de los suyos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuanto más cuando el hombre le busca con un corazón arrepentido, en una actitud realmente humillada delante de su presencia. Así que esta palabra, yo sé que para usted y para mí será realmente una motivación a seguir practicando y a seguir desarrollando en nuestras vidas, que es el ayuno. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de las oraciones se quedan sin respuesta por falta de fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas de esas oraciones se necesitan realmente, que deben ser examinadas a través de la palabra de Dios, el por qué Dios no responde a nuestras oraciones.
Bendito sea el nombre de Jesús. Pero a la verdad es una equivocación de nuestro corazón el creer que Dios no responde, porque Dios siempre responde a todas las oraciones como he venido enseñando. Y más bien dicho, Dios está esperando una actitud diferente de nuestro corazón para poder alcanzar misericordia, la respuesta que tú y yo muchas veces estamos esperando para seguir avanzando en esta vida. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a a Dios. Pareciera que todo fuera imposible, pero la palabra de Dios dice que todo es posible para aquel que cree en Jesucristo Amén. nuestro Señor. Sí, Entonces, Señor. conforme a la palabra que Dios nos tiene como una promesa fiel y verdadera, que está anclada en el autor de la fe, el autor de la vida, nosotros debemos tener mucha confianza para esperar y confiar y buscar de su rostro. El ayuno es un instrumento de búsqueda, que busca la respuesta de Dios en los momentos difíciles, en todo momento de problemas o de dificultades. Entonces es lo que nosotros debemos aprender a practicar y a desarrollar. Bendito sea el nombre de Jesús. En el mensaje pasado aprendíamos que Jesús le enseñó a sus discípulos que había géneros que solamente salían con oración y ayuno. Amén. Hoy aprenderemos de un caso que está insertado en la palabra de Dios como un caso imposible. No había de ninguna manera cómo realmente salir de ese problema serio que estaban viviendo el pueblo de Israel en el exilio. Pero Dios, que es misericordioso, le dio realmente la salida a su problema a través del ayuno. Así que vamos a enfocarnos a estudiar la palabra de Dios para que sea un arma para usted poderosa en el Espíritu de Dios y usted pueda desarrollar este instrumento realmente de bendición en su vida espiritual y pueda realmente alcanzar el favor de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como es una práctica muy conocida en el antiguo tiempo, estamos hablando del antiguo pacto o del Antiguo Testamento, como podríamos llamarlos nosotros en esta hora. En el antiguo tiempo, la práctica del ayuno era una práctica muy conocida por todos, no solamente por el pueblo judío. Todas las religiones las practicaban porque ellos encontraban que a través del ayuno habían realmente respuesta. Cuanto más cuando este instrumento de búsqueda que el hombre lleva delante de Dios está enfocado en Él, realmente en nuestro Dios, en nuestro Salvador, quien realmente nos quiere siempre extendernos su mano de ayuda y de misericordia. La historia que vamos a estudiar hoy está realmente enfocada en un pueblo llamado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que realmente era el pueblo de Dios en aquellos tiempos, porque hoy el pueblo de Dios realmente ahora está enfocado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es una promesa compartida. Bueno, ese será un estudio de en otro momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, lo que vamos a ver como resultado en la búsqueda que el hombre tiene, que a veces Dios espera que más de una persona busque a Dios. Cuando dos o tres se colocaren de acuerdo en pedir una cosa, realmente esa oración se hace poderosa delante de la presencia de Dios. Y nos damos cuenta por la palabra, por la historia, que este suceso sucede en un momento difícil y crucial en la vida del pueblo judío. Pero vamos a analizar esto realmente. ¿Por qué? Vamos a analizar esto a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que este suceso no sucedió por obra de la casualidad. No sucedió porque Satanás quiso inventar un problema. No. Sucedió porque el pueblo de Dios le dio el espacio, le abrió las puertas hacia el mal por causa de la desobediencia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque esta historia se está centrada en el exilio, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en el imperio babilónico y después pasó a ser imperio persa. En el imperio persa, ahí sucede esta historia. Pero lo que yo le quiero comentarle, cuando el rey Nabucodonosor, que era realmente el imperio babilónico, cuando él lleva a la mayoría de la gente de las naciones, los hace cautivos, entre ellos también llevó a los israelitas. Y los israelitas
realmente vivieron gran parte de su cautiverio bajo la imposición de diferentes leyes no solamente de adoración, de cómo se buscaba a Dios, sino de todo tipo de cosas. Pero la palabra de Dios dice que Dios había profetizado por el profeta Jeremías que ellos iban a estar 70 años en ese cautiverio. Entonces cuando Esdras, Nehemías y Zorobabel, que son los instrumentos que hacen que el pueblo de Dios debe retornar, en el tiempo del imperio, a través del gobernador Ciro, se da una orden que todos los judíos deben regresar a su tierra y deben regresar para que vayan a construir su templo, su casa de oración que había sido destruida. Entonces, la mayoría de los judíos retornan realmente a su tierra que los vio nacer, donde ellos realmente tenían una manera especial para buscar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ellos estaba dada la orden que tenían que regresar. Pero ahí en el exilio se quedó un pueblo que también era israelita, y que no quisieron volver, realmente no quisieron volver a su tierra, no quisieron volver para buscar a Dios con toda la libertad que ellos tenían para hacerlo en su tierra, sino que se quedaron viviendo en el exilio. Pero Dios realmente, que es rico en misericordia, es grande en amor, nunca olvida a los suyos. Por eso que lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento conforme a la parábola del Hijo Pródigo. Dios nunca se olvida de los suyos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque ellos no regresaron, porque lo más probable eran generaciones nuevas las que estaban allá viviendo y que no quisieron regresar y se acostumbraron a esa vida del imperio persa, en el cual ellos realmente quisieron cambiar el rumbo en sus vidas. Pero también la palabra de Dios dice que habían personas comprometidas, porque Dios nunca olvida lo suyo, como dije recién. Entonces habían personas muy comprometidas realmente con su pueblo. Y encontramos la historia que aparecen personajes como como Mardoqueo. Mardoqueo fue un escriba que nunca se olvidó de las leyes de Dios, aun estando en esclavitud, bajo un imperio con todas sus leyes que eran muy diferentes a las de él. Realmente no se olvidó que había un Dios por sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta historia nace ahí. Nace en un momento crucial de la gente del pueblo de Dios que estaba viviendo en ese lugar, donde realmente gran parte de su vida fue una vida más normal de las últimas generaciones. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Dios. Entonces, como no tenían conocimiento de Dios a cabal, ellos no les nacía en sus corazones buscar a Dios como le buscaron a aquellos que salieron de la tierra y fueron llevados a ser esclavos. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que en el transcurso de ese momento, ese tiempo de la historia, había un hombre llamado Amán. Amán era un hombre muy importante en el reino persa. Era la mano derecha del rey Asuero. Era realmente el principal de los príncipes, el que realmente donde la confianza plena del rey Asuero estaba en este personaje llamado Amán. Y Amán era de origen de la tribu, de los amalecitas. Y los amalecitas eran personas que realmente no amaban, realmente no tenían ningún interés convivir con el pueblo judío. Por una sencilla razón, porque cuando Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida, ellos fueron un pueblo que le hicieron la vida imposible para que el pueblo de Dios viviera en esas tierras. Entonces ellos se criaron realmente de generación en generación con ese odio hacia los judíos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, los de Amalek, los amalecitas, tenían un férreo revancha de odio con respecto a los judíos. Cuando Amán estuvo en la cúspide, ahí realmente en la oportunidad de llevar a cabo un plan perverso, un plan realmente que nació en su corazón perverso. Bendito sea el nombre de Jesús. Él quiso agradar a su rey, al rey Asuero,
con palabras engañosas, con palabras muy sutiles para poder alcanzar el favor del rey. ¿Por qué razón? Porque cuando el rey daba una orden, esa orden no podía ser jamás realmente invalidada, o sea que se tenía que llevarse a cabo sí o sí. Entonces, en una de esas tantas momentos que él tenía cercano con el rey, le dijo al rey que había un pueblo que era un pueblo miserable, que era un pueblo realmente violento, que no respetaba sus leyes, que no lo adoraba, porque no solamente era rey, era Dios el que gobernaba realmente en aquel entonces. Entonces Asuero era como Dios para todos sus súbditos. Entonces Israel, los que estaban exiliados, no se sometían. Entonces él le dijo que ese pueblo no se sometía a sus dioses, no lo adoraban, eran rebeldes a las leyes. Entonces cuando el rey Asuero escucha estas palabras de Amán, que eran palabras realmente que no eran agradables, tener un pueblo conflictivo dentro de su reino, entonces en un momento en que también el rey estaba viviendo un momento de oscuridad, un momento de problemático que él estaba enfrentando, realmente le concedió la petición. ¿Y cuál era la petición que tenía Amán? Era que había que exterminar este pueblo, había que matarlo, matar a toda su familia, a toda su descendencia, que no quedara nadie ahí. Entonces, y el rey le concede el deseo a Amán. Así que Amán proclamó la muerte de los judíos en todo el territorio. No era un territorio menor, era un territorio demasiado grande porque era un imperio. Entonces todos los judíos iban a ser llevados a la muerte. No había ya nada que hacer. Cuando el edicto era firmado con el anillo del rey, era imposible que realmente alguien pudiera ayudarlo en esa orden. No se podía realmente volver a cambiar la orden. Entonces ahí se gestó la muerte para todos los judíos. Mardoqueo, que sabía que con respecto a las leyes del imperio persa, se dio cuenta que no había ninguna posibilidad de escapar, que ya estaba echada su suerte, y la suerte era morir en las manos de Amán. Y Amán había construido una horca de 50 metros para matar al principal hombre de los judíos, que era Mardoqueo. Mardoqueo era un personaje que se conservó tratando de realmente cuidar al pueblo de Dios que estaba en el exilio, pero era un hombre de visión. Era un hombre que tenía realmente una visión grande para ver las cosas. No era un hombre de visión corta, como uno dice, sino que es realmente cuando se dio la oportunidad que las jovencitas que eran llevadas al reino como concubina, cuando él se dio esa oportunidad que su sobrina era también llevada ahí al rey como concubina, ella le dijo a su sobrina que no comentara de dónde provenía, porque Esther, llamada Hadasa en el nombre de ella original, era de la tribu de Benjamín. Por tanto, era una ciudadana judía que había nacido realmente probablemente en Susa, lo más probable, pero era una ciudadana judía, su origen era judío. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Mardoqueo le dice a su sobrina que no diera testimonio de dónde era su origen, porque probablemente podía ser de mucha utilidad más adelante. Por eso le digo que era un hombre de visión. Él estaba realmente seguro que la vida del pueblo de Dios nunca ha sido difícil y nunca lo será. Por eso Jesús dice en su palabra que en el mundo tendríamos aflicción. Hablo del pueblo de Dios, por cierto. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, esta historia empieza realmente a marcarse el destino del pueblo de Dios en el exilio, que es donde todos ellos debían morir. Y es ahí donde realmente comienza el dolor, comienza el desespero de todos los judíos. Realmente, hasta esa altura, Hadasa, la que es Esther, había ya sido llamada a ser reina realmente del imperio persa. Era la persona que realmente estaba realmente ahí protegida por la voluntad del rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, las Sagradas Escrituras nos narran que cuando Amán
dicta esta orden, esta noticia llegó a Esther. No solamente llegó a Esther, sino también a Mardoqueo. Y llegó a todos los judíos, y los judíos tenían gran lamento, gran dolor, gran sufrimiento, porque ellos sabían que no podían hacer nada como salvar su vida. No tenían ninguna arma de cómo luchar para defenderse. Ya su suerte estaba realmente echada a la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Esther no podía ir a pedirle al rey que se arrepintiera de tal orden, porque la orden no podía ser realmente echada atrás, tenía que cumplirse. O sea que era realmente una situación que no se podía solucionar. Yo quiero decirte en este momento, antes de seguir con la historia de la palabra, ¿cuántas veces el ser humano, o cuántas veces tú o yo nos hemos encontrado con situaciones muy adversas, que por donde miramos, hacia donde nosotros podemos realmente ver, no encontramos ninguna salida al problema? Bendito sea el nombre de Jesús. En ese momento de la historia nos da a entender que el pueblo judío no podía orar abiertamente, porque estaba prohibido por la ley persa. Entonces ellos realmente estaban fuera de estar atemorizados, condenados a la muerte, no podían ejercer sus derechos ni siquiera a clamar. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en ese momento de tanta oscuridad, donde la mente se satura con el problema que invade el corazón, ahí realmente es donde nace esta arma poderosa que es el ayuno. Bendito sea el nombre de Jesús. Es ahí donde en el momento más de aflicción aparece que realmente esta arma más poderosa. ¿Y por qué le digo que es una arma poderosa? Porque este instrumento que el pueblo de Dios llevaba siempre a cabo, siempre estaba enfocado en que Dios era su ayuda, en que Dios era realmente su respuesta. Cada vez que el pueblo de Israel iba a la guerra, antes de ir a la guerra se preparaban en el ayuno para pedir a Dios que Dios peleara por ellos y le diera la victoria. O sea, realmente todos realmente estaban ahí, amados hermanos, perdón, amigos también que le puede afectar esta palabra. Todos estaban realmente afectado por esta obediencia a la historia, a la manera como acercarse a Dios y encontrar respuesta a su necesidad. Pero la palabra de Dios nos da a entender que también, bendito sea el nombre de Jesús, Esther encontró en un momento crucial de su vida qué es lo que podía hacer. Y ella manda a su tío Mardoqueo que todos se debían someter al ayuno, que todos debían buscar la respuesta de Dios a través del ayuno. Entonces la historia dice que todo el pueblo de Israel, de las 28 provincias que tenía realmente el rey Asuero bajo de sus órdenes, todos los judíos que se encontraban por todas partes en el exilio, ayunaron 3 días y 3 noches. Todos se refugiaron de esta manera para buscar el rostro de Dios en oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la historia que no solamente fue un ayuno que realmente nosotros como lo hacemos hoy, sino que ellos se colocaron ropas ásperas, se cubrieron sus cabezas con ceniza, porque así era la práctica del ayuno. Era realmente vivir un momento difícil, donde ellos sometían su cuerpo y se debilitaban su cuerpo para dejar que el hombre interior realmente cobrara fuerza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es ahí donde nace la luz. ¿Y de qué luz me está hablando, pastor? Le estoy hablando que es ahí donde aparece la respuesta. Amén. Es ahí donde Dios enfoca el resultado realmente cuando este pueblo se humilla. ¿Por qué? Porque Dios estaba esperando que ellos se humillaran. Porque el ayuno tiene que ver con la humillación, con el arrepentimiento. Es un arma poderosa porque nos ayuda a entender que sin Dios nada podemos hacer. Amén. Y como lo dijo el Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Es necesario rendirse a Jesús. Es necesario rendirse. Entonces ellos se rinden a través del ayuno y van en busca de la ayuda de Dios, donde ellos reconocen su pecado por no haber obedecido, haber vuelto antes de tiempo, el tiempo que tenían que volver, sino que su castigo era por su desobediencia, y le piden misericordia a Dios, porque Dios es misericordia. Por eso que el libro de Esther está bajo la división de un libro donde
está la provisión de Dios, donde Dios muestra toda su misericordia. Y Dios se provee su misericordia para aquellos que aunque no le buscan, Él está esperando que se vuelvan a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el ayuno realmente despertó la mente de la reina Esther por palabra de Mardoqueo, donde Mardoqueo le dice, conforme a la lectura que usted escuchó, que tú no haces nada, sobrina. Dios de alguna manera vendrá la ayuda. Bendito sea el nombre de Jesús, palabra de fe. Sabes, se necesita en los momentos más difíciles, en los momentos más conflictivos de la vida, se necesita que haya una palabra de fe. Amén. Si hoy estás escuchando este mensaje, porque es una palabra de fe para tu vida, una palabra de que tú tienes una oportunidad también para salir en victoria. Por eso el tema se llama el ayuno de victoria. Entonces te recibe realmente en la fortaleza, se anima espiritualmente porque estaba realmente deshecha, que todo su pueblo, toda su gente y su tío y ella iban a morir por causa de sus enemigos. Y ellos no querían eso, ellos querían seguir viviendo, porque ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir, todos deseamos vivir. Bendito sea el nombre de Jesús. Perdón. Entonces, como nadie quiere realmente ese dolor, ¿qué es lo que se necesita hacer? Lo que hizo Esther. Y cuando Esther recibe en su interior, ¿qué es lo que debe hacer? Recibe el plan, recibe una salida. ¡Qué maravilloso eso! Después de un momento de tanta confusión, estar saturada por problemas, no ver ninguna claridad, Dios le da una salida. ¿Y cuál es la salida? Es algo que cuando uno empieza a estudiar el libro de Esther, uno queda realmente maravillado. Cómo Dios empieza a ordenar el corazón de la reina, cómo Dios empieza a ordenar el corazón de esta mujer para realmente hacer lo que tiene que hacer. Entonces ella dispone su vida en rescate de los suyos también. ¿Por qué? Porque si ella dijo, si he de morir, que yo muera con mi pueblo. Qué importante es eso. Por eso que Esther ocupa un lugar importante dentro de la historia de la iglesia, como es el prototipo de Jesús, que Él murió por su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Esther realmente dice que va a visitar de una manera, como decía la palabra. Ella no podía llegar y tocar la puerta y el rey abrirle, no. Ella tenía que pasearse por los jardines del palacio. Pero ella se viste ese día con las ropas reales. Ella se viste lo más realmente bella, porque era una mujer muy bella. Era una mujer llena de gracia, que había conquistado el corazón del rey. Qué lindo cuando tú le conquistas el corazón a Dios. ¿Saben? Es lindo porque Jesús dice, hijito mío, dame tu corazón. O sea, Señor, cuando tú le entregas el corazón a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es eso. Cuando entonces el rey Asuero ve que su reina se estaba paseando por los jardines, realmente él sintió el deseo de hacerla pasar rápidamente a su estrado, a su trono. Y ella va ante el rey y le cuenta su verdad. Porque no hay cosa mejor que contar la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿cuál era la verdad? No, todavía no era la verdad que ella tenía que narrar, pero era la verdad de su plan. ¿Me está escuchando, no? Era la verdad de qué manera ella iba a salir de ese momento difícil de su vida, y no solamente ella, sino su pueblo. Y ella le dice, rey, que hicieran un gran banquete, una gran fiesta. En un momento de tanto dolor, de tanta tristeza y aflicción, la reina le pide al rey que se arme una fiesta, se haga una fiesta, en honor a Amán. ¿Y Amán quién era? Era su verdugo, el que los iba a llevar a todos a la muerte. Entonces le dice que le pide al rey que se arme una fiesta. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya la reina Esther había recibido que el Señor tenía todo bajo el control. Cuando se buscaron a Dios en espíritu, en verdad, a través del ayuno, se consagraron. Entonces viene el rey y le da realmente la bendición, que se arme la fiesta. Así que Amán cuando escucha
que está siendo invitado y que es el principal invitado de la fiesta. Amán se sintió muy halagado, porque él lo que no solamente quería destruir a los judíos, también la historia nos narra que él también quería el trono del reino. Bendito sea el nombre de Jesús. Era un hombre ambicioso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la historia, la palabra del Señor, que se preparó la fiesta. Y ese día, cuando estaba todo armado en esa fiesta, se encontró un problema serio, que Amán tuvo que sufrir un problema serio con causa con Mardoqueo. Pastor, ¿qué está introduciendo otra historia? No, era el plan de Dios, que el plan de Dios estaba originando para destruir a todo su enemigo. Es ahí donde yo te quiero llevar. Cuando se ven todas las puertas cerradas, cuando se ve todo imposible, Dios tiene un plan. Amén. Tiene un rescate, tiene que realmente para poder revertir todas las cosas. Sí, Señor. Y dice que Amán estaba realmente entregado a destruir la vida de Mardoqueo, a matarlo en la horca. Pero en una de esas noches el rey se le va el sueño, dice la palabra de Dios, la historia, y le pide a su siervo Acán que le dé la historia de las memorias del reino. Y empezó Acán a leerle las memorias de la historia de los sucesos que habían pasado. Y en uno de esos sucesos se habla que Mardoqueo fue el gestor para que el reino fuera realmente muerto a causa del envenenamiento, que 2 hombres querían destruirlo. Y cuando el rey Asuero preguntó qué se hizo en favor de este hombre, Acán le dijo nada, pues. Solamente se pidió su testimonio y ellos fueron hallados culpables. Entonces, pero a él no se le dio ningún premio, ninguna alabanza. Entonces, en ese sentimiento que realmente que venía por la voluntad de Dios, el rey Asuero dice: ¿y qué se ha hecho este hombre? Entonces, justo en ese momento venía llegando Amán al reino, y el rey le dice: ¿qué haremos con un hombre que ha hecho este gran gesto en favor de su rey? ¿Qué podemos hacer con él? Y Amán dice palabras de su corazón que probablemente pensaban que eran para él. Dijo: hay que vestirlo con ropas reales, hay que sacarlo a dar una vuelta por toda la ciudad en el mejor carro del rey, a decir que este es un hombre que ha sido de mucha utilidad para el reino, hablar bien de él. Bien has dicho, dijo el rey Asuero, y mandó a Amán a vestir con ropas reales a Mardoqueo, su peor enemigo, para darle una vuelta a toda la ciudad diciendo que era el hombre de confianza, era un hombre realmente íntegro. ¿Sabe por qué esas cosas las hace solamente Dios? Amén. Cuando el enemigo te quiere hacer callar y cuando tú le buscas de verdad, Dios te va a exaltar. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y entonces se había proclamado la fiesta Amán por orden de Esther. Y ahí estaban realmente todo preparado. Y llegó Amán a la fiesta. Ahí estaba el rey esperando que llegara su reina. Y cuando llega la reina Esther, llega con el rostro diferente a la primera vez. Llega triste, llega demacrada. ¿Por qué? Porque Dios le había narrado el plan de su salvación. Y dice que el rey, cuando la ve, le pregunta: ¿por qué causa era su tristeza? Si era momento de celebrar, de estar contento. Y ella le dice: mi rey, ¿cómo no he de estar triste? Si tú has permitido por Amán, que todos los ciudadanos judíos han de ser muertos. Y yo, tu reina, también soy ciudadana judía. Ella se identifica de dónde provenía. Ella sabía que realmente el reino no podía realmente estar realmente una reina, ser una mujer judía, y ella se identifica como una ciudadana judía. Entonces, al ver esto, el rey pregunta: ¿quién era el que había hecho este plan tan realmente malo y perverso? Y la reina apunta: Amán, él es el verdugo que quiere matar a todos los ciudadanos judíos, los de mi pueblo, y yo también, que soy judía.
Cuando el rey ve que su reina, a quien amaba, porque así dice la escritura, estaba enamorado de corazón de ella, que tenía que matar a su reina por un momento que no entendió los caprichos de Amán, dice que se turbó su corazón. Tuvo que salir al patio a poder clarificar, a clarear su pensamiento. Y ahí estaba Amán también en un problema serio ahora, porque entendió que había sido descubierto su plan perverso y malo. Y dice que Amán empezó a rogarle a la reina misericordia, pero la reina no podía hacer nada. Cuando vuelve a entrar el rey, estaba él echado a los pies de la reina, suplicando misericordia. Y ve el rey que vio otra cosa, no vio la súplica, y si no le dice: ¿por qué te hasta quieres propasar con mi mujer? ¿Por qué te quieres aprovechar de mi ausencia en este momento? Y y entra en cólera el rey y manda sacar a Amán y a matarlo en la horca que se había construido a Mardoqueo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta que hay alguien que quiere defender tu vida? Amén. Que hay alguien que realmente se va a poner de tu lado, en su ayuda. Es lo que hizo Dios a través del ayuno. Ellos encontraron una respuesta que era imposible para ellos, pero Dios lo hizo posible. Y entonces viene una segunda situación. No se podía realmente invalidar el edicto del rey. ¿Qué se podía hacer? Entonces aparece una respuesta, una idea, que había que armar a todo el pueblo de judío que estaba en el exilio. Entonces se da la orden que todos los judíos tenían que armarse para el día, porque ese día iba a ser un día de combate. Muchos tenían que morir ese día por ese edicto. No se podía realmente hacer nada. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios puso espíritu de valentía en todos los judíos que estaban en el exilio. Dios le puso confianza. Y antes de ir a la guerra, dice que ellos se prepararon también en ayuno. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Que en la pura capital de Susa murieron más de 5.000 enemigos y no murió ninguno de los judíos. ¿Parece milagroso? Claro que es milagroso. Si Dios es contigo, Dios es con ellos, Dios está respondiendo al clamor, siempre el hombre va a salir realmente bendecido y librado del mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino que toda la riqueza que tenía Amán, toda su casa, su fortuna que él había realmente conseguido, se la entrega toda a Mardoqueo. ¡Qué tremenda bendición! Después de un momento de tanto dolor, de tanto clamor, de tanta aflicción, se encuentran bendecidos con la fortuna de otras personas que el rey se las entrega. Bendito sea el nombre de Jesús nuestro Dios, a quien sea la gloria, la alabanza. Y ahí aparece realmente que Dios premia a los que son fieles. Dios realmente bendice a los que son fieles. Y el rey se da cuenta que Mardoqueo era el hombre de su mano derecha. Entonces era el hombre que tenía que aconsejarle y llevarlo bien en el trono que él había obtenido. Y la historia dice que Mardoqueo es levantado por el rey y pasa a ser el príncipe principal de su reino. Ahora, dígame usted en esta mañana, qué hermosa la historia. Amén. Cómo usted y yo podemos salir de situaciones difíciles. ¿Sabe? Este hecho, para ir concluyendo, este hecho histórico de esta hazaña de fe que se hizo a través del ayuno en el exilio, le valió a Esther que en el libro de las memorias del pueblo de Israel, le valió a Esther que fuera realmente una hazaña que todos los años se recordara. Dígame usted, mire, el libro de Esther jamás habla de Dios. Es uno de los libros que no en ninguna parte encontramos la palabra Dios como a quien recurrir. Pero todos sabemos que ella recurrió a Dios en el silencio. Ella se entregó con su pueblo a Dios en el silencio. En la fiesta de Purim del pueblo de Israel, del pueblo que nosotros conocemos ahora, ellos celebran todos los años realmente este hecho, como Dios los guardó y tuvo misericordia de todos ellos en el exilio. Una fecha
demasiado importante en esta fiesta de Purim. Y no solamente la celebran, sino que también practican en el ayuno. Gloria O sea, a Dios. me emocioné de un momento difícil que jamás creo yo que Esther sabía. Esto quedó en la historia con respecto a esto. Así es. Cómo Israel celebra este hecho, cómo ellos se entregaron a Dios y cómo Dios los ayudó. Usted puede cambiar todo su futuro. Amén. No hay nada imposible para Dios. Desde ya podemos decir que no hay nada imposible para Dios. Así es, Señor. Nada es imposible. Si aún estás condenado a la muerte por alguna enfermedad, por alguna situación, Dios va a ser tu ayuda. Amén. Si tan solo se levantares en oración y ayuno y buscar su refugio. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, ¿Por qué? Señor. Porque Dios no desprecia. Lo más importante, la actitud del corazón, el corazón contrito y humillado. Sí, Señor. Dios no desprecia ese corazón. Y como Dios no lo desprecia, entonces Él le abre sus puertas y le extiende su cetro de misericordia. Aleluya. Y le da la sabiduría para salir de ese problema grande que está viviendo. Tú también puedes salir de este problema en esta mañana, quiero decirte, en esta tarde ya. Tú también estás invitado a buscar a Dios. Y búscale en espíritu en verdad y vas a ver que Dios va a hacer contigo. Si Dios fue con ese pueblo, que por causa de su desobediencia estaba ahí, cuanto más si tú te sientes que no estás en desobediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tu amigo, vas a probar que Dios es fiel, que Dios no miente, porque Dios es fiel y verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Así que vamos a orar en esta mañana, en esta hora, por los problemas que invaden tu corazón. No hay cosa peor que cuando el corazón se satura de las dificultades, porque pareciera que no hay ya motivo por qué vivir y por qué luchar. Es ahí donde Satanás se aprovecha de tu debilidad emocional para destruirte a través de los pensamientos y para que tú lleves a cabo las cosas que no son la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Señor, glorifícate en esta mañana. Yo sé que esta palabra tiene que ser de mucha bendición para los que la han oído. Señor, trae victoria a las vidas de las personas, de los amigos, Amén, de los Señor. hermanos, que puedan recurrir, Señor, a los instrumentos de la oración, a los instrumentos que tú nos has dado por la palabra, que son poderosas, porque Gracias, así dice la Señor palabra de Jesús. Dios, que tenemos armas poderosas en el Espíritu, en el cual, Señor, es el ayuno y la oración, porque una oración de fe, una oración basada en la búsqueda a través del ayuno, vamos a encontrar que nada es imposible para aquel que puede realmente cambiar todas las cosas, así como tú cambiaste la historia de este pueblo. Amén. Tú también puedes cambiar la historia de nuestras vidas, la vida de muchos que están sintonizando este programa. Amén. Señor, levántate en la ayuda Sí, de aquel Señor. que clama Amén, misericordia en Jesús. esta hora. Sí, Oh, Señor, Padre. levántate en su Oh, ayuda Señor. y declaramos por fe ese Señor, milagro, Señor. esa respuesta que necesita. Sí, En el Señor. nombre de Jesús En te lo nombre de pedimos, Cristo. Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Así es. El Señor es Dios Todopoderoso. Clamamos a Él y oramos a Él porque creemos que Él tiene poder para llevar nuestras dificultades y nuestras enfermedades. Queremos, antes de irnos, saludar a nuestros hermanos en Ovalle, como siempre lo hacemos, nuestras hermanitas en Montepatria, en Punitaqui también, amén, ahí en nuestros hermanos a lo largo de Chile que sabemos que nos ven, y en especial hoy día a la iglesia de Tongoy, que está cumpliendo 51 años de vida, amén, en nuestra corporación Iglesia Evangélica de Vitacura. Ahí en Tongoy tenemos un templo donde nuestros hermanos se reúnen. Bueno, hoy día estaban en un culto virtual dando gracias al Señor por estos 51 años. Gloria a Y Dios. de los cuales nosotros hemos sido parte también, amén. Nos sentimos parte de ellos porque siempre nos han considerado en sus actividades y les bendecimos cariñosamente. Deseamos que el Señor les pueda bendecir y les pueda ayudar cada día. Y de esa manera también saludar al resto de nuestros hermanos que nos ven, ¿cierto? Aquí en la región. Ya nos queda poco para volver a nuestra región, pero también queremos seguir bendiciendo al Señor de esta manera ahí en nuestra casa, amén. Así que Dios les bendiga mucho, Dios ayude sus vidas, gracias al Señor por su palabra, amén. Tómese de la palabra del Señor y Dios va a derramar bendición sobre su vida.
Amén. Bueno, también quiero decirle a todos los que nos están sintonizando y viendo que si usted quiere saber algo más sobre esta herramienta poderosa del ayuno, el Señor me ha entregado un mensaje de mucha fe, que no solamente para aquel que conoce esta herramienta, que es un hijo de Dios o alguien que se identifica, sino aquellos que realmente están muy lejos de la mano de Dios. Cuando digo muy lejos de la mano de Dios, que están realmente sin Dios en su vida, pero que por alguna situación difícil quieren buscar ayuda, ahí va a encontrar usted la respuesta a esa necesidad. Amén. Y yo quiero invitarle para que el miércoles nos puedan seguir realmente viendo y estar con nosotros en nuestro programa. Amén. Gloria al Señor. Comparta la palabra, predique la palabra, cuéntele a otro de lo que Cristo puede hacer con ellos. Dios les bendiga, el Señor les guarde, sean muy bendecidos en este día. Del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús.